El teléfono comenzó a sonar a las 10:35 de la mañana. Para muchos, esa hora significaba la rutina de un día común. Un café a medio terminar, un correo electrónico por responder, un suspiro frente al reloj esperando que el día avance. Pero para él, un millonario acostumbrado a que cada minuto costara miles de dólares, esa hora representaba poder, control y la sensación de que nada podía sorprenderlo. El nombre en la pantalla lo hizo detenerse un segundo. Esposa. 2 sílabas que parecían tan familiares y al mismo tiempo tan lejanas. Había estado en conferencias donde lo presentaban con títulos grandiosos: el magnate de las inversiones, el hombre que convirtió cada negocio en oro, el visionario del mercado internacional. Pero en casa era solo un hombre ausente. Contestó casi mecánicamente, como quien atiende un detalle menor en medio de algo más importante. Nunca imaginó que esa llamada, a esa hora precisa, se convertiría en una herida abierta imposible de ignorar. ¿Sabes qué hora es? Fue lo primero que escuchó, con una voz firme pero quebrada, cargada de una mezcla de tristeza y reproche. El millonario, desconcertado, sonrió con ese gesto automático de quien siempre tiene una respuesta preparada. Durante años había aprendido a disfrazar su incomodidad con ironías o excusas elegantes, pero esa mañana, nada de eso funcionaría. «Son las 10:35», respondió mirando el reloj de pulsera que valía más que el sueldo anual de muchos de sus empleados. ¿Por qué? El silencio que siguió lo descolocó. No era el silencio de quien duda ni de quien busca palabras. Era el silencio de quien está a punto de soltar una verdad que pesa demasiado. Porque a las 10:35 de la mañana, mientras tú firmas contratos y cierras negocios, yo me doy cuenta de que llevo más de 10 años casada con un fantasma. La frase cayó como un golpe seco en el pecho. Podía recordar cifras, nombres de ejecutivos, fechas exactas de adquisiciones, pero no recordaba la última vez que había escuchado a su esposa con ese tono. Ella continuó, sin darle espacio para escapar, como si cada palabra hubiera sido ensayada frente al espejo durante noches enteras. Me casé contigo porque me prometiste un hogar, no un calendario lleno de vuelos y reuniones. Me casé con un hombre que me miraba a los ojos, no con alguien que solo me escucha a medias mientras revisa correos. Tienes coches en todos los garajes, pero no sabes qué siente tu propio hijo cuando te pregunta si algún día vas a verlo jugar. Él intentó responder, pero ninguna palabra salió. Había dirigido juntas de cientos de personas, había convencido a inversionistas escépticos con discursos impecables, había negociado acuerdos en 5 idiomas distintos. Y sin embargo, frente a esa voz quebrada al otro lado de la línea, se quedó mudo. Su esposa no estaba gritando. No había enojo desbordado. Eso era lo más aterrador. Hablaba con una calma que escondía años de decepción. Y esa calma fue lo que lo desarmó. «No sé si todavía me amas», dijo ella, con un suspiro que parecía llevar siglos atrapado. «Pero sé que el hombre con el que me casé ya no está aquí. Y lo peor es que creo que ni siquiera tú te das cuenta de cuánto te perdiste». El millonario sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No era un hombre acostumbrado a llorar. Había crecido en un mundo donde la fortaleza se medía en silencios, donde los sentimientos eran un lujo reservado para los débiles. Pero en ese instante, por primera vez en décadas, se permitió quebrarse. Una lágrima rodó por su mejilla mientras comprendía con brutal claridad que había invertido en todo menos en lo esencial. Podía comprar relojes de oro, pero no podía recuperar el tiempo perdido. Podía adquirir casas en diferentes países, pero no podía comprar un hogar verdadero. Podía llenar salones enteros con socios y empleados, pero no podía llenar el vacío en la mesa de su propia familia. Y entonces
lo entendió. A las 10:35 de la mañana, en lo que parecía un día cualquiera, el millonario descubrió que su mayor quiebra no estaba en los negocios, sino en su propia vida. Y esa llamada no fue un simple reclamo, fue la campanada que anunciaba que, si no cambiaba, perdería lo único que ni todo su dinero podría devolverle. Mientras el silencio se alargaba en la línea, él cerró los ojos y lloró. El sonido del silencio, después de aquella llamada, lo perseguía incluso más que las palabras. El millonario permaneció con el teléfono en la mano, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido exactamente a las 10:35 de la mañana. El eco de esa voz, la voz de la mujer que había estado a su lado durante tantos años, se repetía en su mente como una campana imposible de apagar. No era la primera vez que alguien lo criticaba. Había enfrentado rivales que lo acusaban de implacable, empleados que lo llamaban insensible, competidores que lo señalaban como despiadado. Pero nada de eso lo había tocado de verdad. Aquello, en cambio, aquello le había atravesado el alma. Se levantó de su silla de cuero en aquella oficina con ventanales que daban a la ciudad y por primera vez en mucho tiempo no sintió orgullo. Normalmente esa vista le recordaba que estaba en la cima, que todo lo que veía podía ser suyo con una llamada o una firma. Pero ese día, al observar el horizonte, lo único que vio fue vacío. Caminó por la oficina como un hombre perdido. Pasó junto a los cuadros de premios, las fotos de inauguraciones, las portadas de revistas, donde su rostro aparecía sonriente con titulares grandilocuentes, el magnate del futuro, el hombre que nunca pierde. De repente, todo eso parecía hueco, casi ridículo. Recordó las palabras de su esposa. ¿No sabes qué siente tu propio hijo cuando te pregunta si algún día vas a verlo jugar? Una punzada lo atravesó. La memoria le devolvió la imagen de su hijo pequeño con un balón en las manos, mirándolo con esperanza. Y él, con un gesto rápido, había dicho, «Otro día, ahora estoy ocupado». Ese otro día nunca había llegado. Las lágrimas comenzaron a formarse otra vez, pero esta vez no las contuvo. Se dejó caer en el sofá con el traje perfectamente planchado, arrugándose bajo el peso de su derrota emocional. Por primera vez se dio cuenta de que había construido un imperio para ser admirado por el mundo, pero en el proceso había perdido el derecho a ser amado por quienes de verdad importaban. El reloj marcaba ya las 11:00, pero para él seguían siendo las 10:35. Esa hora quedaría grabada como el instante en que su máscara de invencible se rompió. Intentó trabajar. Tomó unos papeles, revisó cifras, abrió el portátil. Pero nada tenía sentido. Los números que antes lo hacían sentir poderoso, ahora le parecían simples garabatos sin alma. Todo el dinero, todas las propiedades, todas las acciones de bolsa, no podían darle lo que su esposa le había reclamado. Presencia, tiempo, amor. Se miró en el reflejo de un cuadro enmarcado en cristal y no reconoció al hombre que lo observaba. Ya no veía al joven ambicioso que soñaba con cambiar el mundo. Veía a un hombre mayor, cansado, con arrugas que no eran de edad, sino de ausencia, con ojeras no de insomnio, sino de vacío. Fue entonces cuando una pregunta lo atravesó con fuerza. ¿Quién seré el día que mi fortuna ya no importe? ¿Quién llorará por mí cuando ya no esté? La respuesta lo golpeó como una sentencia cruel. Si seguía así, la única herencia que dejaría sería dinero y resentimiento. Se levantó de golpe, tomó las llaves de su coche más lujoso, aquel que siempre presumía en reuniones sociales, y salió del edificio sin dar explicaciones. Los empleados lo miraban con sorpresa, porque nunca lo habían visto con esa expresión en el rostro. Un desespero contenido, un temblor en las manos, un vacío en la mirada.
Mientras conducía por la ciudad, no pensaba en negocios ni en números. Pensaba en escenas que había olvidado, momentos que había enterrado bajo contratos y viajes. La primera vez que su hijo dijo, «Papá», la sonrisa de su esposa el día de la boda, las noches en que prometió que siempre estarían juntos, sin importar la riqueza. Cada recuerdo era un puñal, pero también un recordatorio de que aún podía hacer algo. Tal vez no podía cambiar el pasado, pero sí el futuro. Y en ese instante, entre semáforos y avenidas, tomó una decisión. No iba a dejar que las 10:35 de esa mañana se convirtieran en una simple anécdota dolorosa. Tenía que transformarla en el inicio de un renacer. Sin pensarlo 2 veces, giró el volante. Ya no iba hacia su próxima reunión. Iba hacia su casa, hacia la mujer que le había dado la llamada más dura, pero también más necesaria de su vida. El millonario, por primera vez en años, no corría tras el dinero, corría tras algo mucho más valioso, recuperar lo que había perdido. El motor del coche se apagó frente a la enorme mansión, esa misma casa que había comprado como símbolo de éxito, con jardines impecables y columnas que imitaban templos antiguos. Por años había pensado que esas paredes representaban seguridad y triunfo, pero en ese momento, al bajarse del automóvil, lo que vio no fue un palacio, sino una prisión, un lugar que guardaba recuerdos ausentes, silencios incómodos y promesas rotas. El millonario avanzó lentamente por el camino de mármol, escuchando el crujido de sus propios pasos. En su mente, cada sonido parecía un juicio, un recordatorio de las veces que llegó tarde, de las veces que no llegó en absoluto. Su corazón golpeaba con fuerza, como si se preparara para una batalla distinta, no una junta de negocios, no una negociación, sino una confrontación con la verdad más desnuda. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Su esposa estaba allí con un vestido sencillo, el cabello recogido sin pretensiones, y una mirada que mezclaba sorpresa con cansancio. No dijo nada al principio. Lo observó como si tratara de reconocerlo, como si quisiera saber si ese hombre frente a ella era todavía el marido que había amado o solo la sombra de un millonario en crisis. Él bajó la cabeza. Por primera vez en su vida no quiso parecer más alto, más fuerte ni más seguro. Quiso mostrarse vulnerable, porque entendió que la vulnerabilidad era el único lenguaje que aún podía salvar lo que quedaba de su matrimonio. «Necesito hablar contigo», dijo con voz temblorosa, casi quebrada. Ella dudó unos segundos, pero luego se hizo a un lado para dejarlo pasar. El millonario entró y miró alrededor. Todo estaba en orden, la sala impecable, las flores frescas en un jarrón, las fotos familiares en los estantes. Pero ese orden no ocultaba el desorden emocional que se había acumulado con los años. Se sentaron frente a frente, en el mismo sofá donde alguna vez habían reído viendo películas antiguas. La diferencia era que ahora no había risas, solo un silencio denso que pesaba más que cualquier palabra. «No sé por dónde empezar», confesó él, llevándose las manos al rostro. Tal vez porque nunca empecé de verdad. Nunca estuve aquí. Siempre estuve en otra parte y lo sé. Lo supe incluso cuando fingía que todo estaba bien. Ella lo escuchaba en silencio, con los ojos brillando, aunque no sabía si de lágrimas contenidas o de una calma resignada. «Hoy me hiciste llorar», continuó mirándola a los ojos, «y no porque me gritaste, ni porque me reclamaste con rabia, sino porque me dijiste la verdad más dura de todas, que he sido un fantasma en mi propia casa». Se detuvo un momento, tragando saliva, como si las palabras fueran cuchillos. «He comprado tantas cosas, pero ninguna de ellas puede reemplazar el brillo de tus ojos cuando me veías llegar.
He ganado batallas en los negocios, pero he perdido la guerra más importante, la de ser un esposo presente, la de ser un padre de verdad. Y si me preguntas ahora qué valen mis millones, la respuesta es nada. Nada comparado con lo que estoy a punto de perder. Las lágrimas rodaron libremente por sus mejillas. No era el llanto orgulloso de alguien que busca compasión. Era el llanto desgarrador de un hombre que finalmente se veía a sí mismo en un espejo roto. Su esposa inspiró hondo, como quien carga años de dolor y de repente se enfrenta a una decisión crucial. «No sé si puedo creer en tus palabras», dijo con suavidad pero con firmeza. «Has prometido antes, has jurado antes, y al final siempre volviste al mismo camino. El dinero, las reuniones, los viajes, esa obsesión por estar en todas partes menos aquí. ¿Por qué esta vez debería ser diferente?» Él se inclinó hacia adelante, con la mirada suplicante, como un náufrago aferrándose a la última tabla en medio del mar. «Porque esta vez no es una promesa vacía. Esta vez siento miedo de verdad. Miedo de perderte. Miedo de que mi hijo me recuerde como un extraño. Miedo de morir rodeado de riqueza y sin nadie que de verdad me llore. He tenido todo, y hoy entendí que todo, sin ustedes, no es nada». El silencio volvió a llenar la sala. Ella lo miraba fijamente, tratando de leer más allá de las palabras, buscando señales de sinceridad, grietas que revelaran si aquello era real o solo otro discurso bien ensayado. Él bajó la vista hacia una foto sobre la mesa. Ella, él y su hijo sonriendo en un parque hace muchos años. La tomó entre sus manos y acarició el cristal con los dedos temblorosos. «Quiero volver a ser ese hombre», susurró. «No el millonario de las portadas, sino el esposo que te abrazaba. En medio de la nada, el padre que jugaba en el césped sin importar la hora. Quiero aprender de nuevo, aunque sea tarde». Su esposa parpadeó, y en sus ojos apareció un destello de duda mezclado con esperanza. No respondió de inmediato, y quizá esa ausencia de respuesta fue, para él, la señal más poderosa. Todavía había algo que rescatar. En ese instante, el millonario comprendió otra lección invaluable. El dinero puede comprar relojes de lujo, pero no puede retroceder el tiempo. Puede adquirir casas con columnas doradas, pero no puede levantar un hogar. Puede llenar una sala de trofeos, pero no puede llenar un corazón vacío. Y allí, en el silencio de la sala, entendió que la verdadera riqueza que debía recuperar no estaba en bancos ni en acciones. Estaba sentada frente a él, con lágrimas en los ojos y un corazón esperando una razón para volver a creer. El silencio que había llenado la sala fue interrumpido por un sonido suave de pasos en la escalera. El millonario levantó la cabeza y allí estaba él, su hijo. No era el niño pequeño de los recuerdos que lo atormentaban, ni el bebé que alguna vez levantó en brazos con torpeza y orgullo. Ahora era un muchacho con mirada seria, más alta la frente, más frágil la inocencia. El joven se detuvo al verlos sentados frente a frente. Sus ojos fueron primero hacia su madre, buscando en ella una explicación, y luego hacia su padre, a quien observó con una mezcla de extrañeza y desconfianza. No estaba acostumbrado a verlo allí, en medio del día, mucho menos con los ojos rojos y la expresión quebrada. «¿Qué pasa?», preguntó con la voz vacilante de quien intuye que algo importante se está revelando. El millonario se quedó mudo. Durante años había hablado en auditorios repletos, había convencido a banqueros duros como el acero, había ordenado a cientos de empleados sin titubear, pero frente a su propio hijo no encontró palabras. La madre, con voz tranquila, respondió: «Tu padre vino a hablar». El muchacho entrecerró los ojos. Esa simple frase era suficiente para que comprendiera que algo inusual estaba ocurriendo, porque en toda su vida pocas veces había visto a su padre hablar de verdad,
y nunca en ese tono de vulnerabilidad. El millonario tragó saliva y con un gesto nervioso le pidió al hijo que se acercara. El joven dudó, pero al final se sentó en la butaca frente a él, cruzando los brazos como si levantara una barrera invisible para protegerse. «Hijo», empezó el millonario, y la palabra le tembló en los labios, cargada de peso y de años perdidos. «No sé si merezco llamarte así, porque he estado tan ausente que a veces siento que me convertí en un extraño para ti». El chico no respondió. Sus ojos brillaban, pero no de emoción, sino de una mezcla de dolor y coraje contenido. «He visto fotos tuyas en mis viajes», continuó el millonario, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tu madre me mandaba videos de tus partidos, de tus cumpleaños, de tus logros, y yo siempre decía, mañana lo veré, la próxima semana estaré ahí. Pero ese mañana nunca llegó. Me perdí tus primeros goles, me perdí tus presentaciones en la escuela, me perdí verte crecer». El hijo lo miró fijamente y con voz baja pero firme lanzó la pregunta que cortó el aire como un cuchillo. «¿Y ahora qué? ¿Quieres que te aplauda por darte cuenta tan tarde?» El millonario bajó la cabeza. Era la primera vez que alguien lo desafiaba sin miedo, sin diplomacia, sin interés. Era su propio hijo diciéndole en pocas palabras todo lo que el mundo entero había callado. «No», respondió él temblando. «No quiero aplausos, solo quiero una oportunidad, no para borrar lo que hice mal, porque sé que eso es imposible. Quiero una oportunidad para demostrar que todavía puedo estar aquí, que todavía puedo ser tu padre, aunque me equivoqué durante tanto tiempo». El silencio se hizo denso. El muchacho se mordió el labio, luchando contra sus emociones. Finalmente, apartó la mirada, como si necesitara huir de la intensidad de ese instante. La madre observaba en silencio, con el corazón dividido. Por un lado, había años de heridas, de soledad, de promesas incumplidas. Por otro, allí estaban, padre e hijo, frente a frente por primera vez en mucho tiempo, intentando, aunque torpemente, acercarse. El millonario tomó aire y con la voz quebrada agregó: «Hijo, no quiero que me recuerdes como un hombre rico que nunca estuvo. Quiero que me recuerdes como alguien que, aunque llegó tarde, aprendió al fin lo que es importante. No quiero dejarte una herencia de dinero, quiero dejarte una herencia de amor». En ese instante, algo cambió en el rostro del muchacho. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, y aunque no dijo nada, su silencio no era de rechazo absoluto, sino de lucha interna. Era el silencio de quien quiere creer, pero teme volver a ser decepcionado. El millonario, al ver esa chispa de vulnerabilidad en los ojos de su hijo, entendió una lección más. El dinero puede comprar admiración en el mundo, pero solo la sinceridad puede abrir la puerta del corazón de un hijo. No hubo abrazos ese día, no hubo perdón inmediato, pero hubo algo mucho más poderoso: el inicio de una grieta en el muro que los había separado durante años. Y en esa grieta, el millonario supo que, si era constante, podía sembrar la semilla de una nueva relación. La madre, con lágrimas silenciosas, miró a ambos y pensó que tal vez, solo tal vez, aún había esperanza de que esa familia volviera a ser un hogar. La noche cayó sobre la mansión con un silencio distinto. No era el silencio frío y rutinario de siempre, ese que acompañaba los pasillos vacíos cuando él viajaba, ni el silencio incómodo de las cenas en las que apenas cruzaban miradas. Era un silencio denso, cargado de pensamientos, de emociones contenidas y de preguntas sin respuesta. El millonario no volvió a su oficina esa tarde. Algo dentro de él había cambiado. En lugar de sumergirse en contratos, se quedó en casa, caminando por las habitaciones como si las viera por primera vez.
Pasó frente a la habitación de su hijo, donde encontró trofeos de fútbol alineados en un estante polvoriento. Se detuvo, los tomó uno por uno, leyendo las placas. Campeón infantil 2017, mejor jugador 2019. Ninguno de esos días había estado allí para aplaudir. Cada trofeo era una acusación silenciosa, un recordatorio de las veces que su asiento en la tribuna estuvo vacío. Se acercó al cuarto principal, donde su esposa guardaba fotos familiares en cajas. Al abrir una, vio imágenes de cumpleaños, navidades, vacaciones. En muchas él no aparecía, en otras sí estaba, pero siempre al teléfono, siempre distraído. Se le formó un nudo en la garganta. ¿Ese era el legado que había construido? ¿Un álbum lleno de ausencias? Esa noche no durmió. Se quedó en el estudio, sin computadora, sin llamadas, solo con una libreta en blanco. Y allí, como un hombre que al fin se atreve a mirarse en el espejo, escribió las palabras que nunca había dicho. Lo siento. Perdón por llegar tarde, perdón por no estar. Quiero aprender a ser tu esposo, quiero aprender a ser tu padre. Al día siguiente, sorprendió a todos. En lugar de ponerse el traje y salir temprano, apareció en la cocina a las 7 de la mañana cuando su esposa preparaba café. Ella lo miró desconfiada, acostumbrada a su ausencia. «Hoy no voy a la oficina», dijo él con voz firme pero suave. Ella arqueó una ceja, incrédula. «¿Y por qué? ¿Se acabó el dinero?», él negó con una sonrisa triste. «No, el dinero sigue ahí. Lo que se está acabando somos nosotros». Sus palabras no borraron años de distancia, pero sí encendieron una chispa. Por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que él estaba hablando de verdad, no recitando un discurso. Horas más tarde hizo algo impensable. Fue al colegio de su hijo. Llegó sin avisar, caminando por el patio mientras los niños entrenaban fútbol. Los demás padres lo miraron sorprendidos. Todos lo conocían como el hombre que nunca aparecía. El joven, al verlo, frunció el ceño, confundido. «¿Qué haces? ¿Aquí?», preguntó con tono áspero mientras ajustaba sus zapatillas. El millonario respiró hondo y, sin importarle las miradas, respondió: «Vine a verte jugar, no como el millonario que todos conocen, sino como tu padre». El hijo se quedó en silencio. No sonrió, no corrió a abrazarlo, pero tampoco lo echó. Y para el millonario, esa indiferencia era ya una victoria. Al menos lo había dejado estar allí. Durante el partido, aplaudió cada movimiento, cada pase, cada intento, aunque no todos fueran perfectos. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos, ahora se desgastaban aplaudiendo con entusiasmo. Y en un momento, cuando su hijo anotó un gol, se levantó de la grada y gritó como nunca antes lo había hecho. «¡Ese es mi hijo!». El muchacho lo escuchó, y aunque trató de ocultarlo, no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que el millonario sintiera que había dado el primer paso real hacia la reconciliación. Esa tarde regresó a casa con barro en los zapatos y el corazón ligero. No había cerrado ningún negocio, no había ganado millones, pero había conquistado algo mucho más grande, un recuerdo compartido con su hijo. Cuando se sentaron a cenar los tres juntos, el ambiente fue distinto. No hubo conversaciones profundas, ni reconciliaciones mágicas, pero sí hubo algo que hacía años no sucedía. Risas pequeñas, miradas sinceras y la sensación de que, quizás, la familia aún podía salvarse. El millonario entendió entonces que cambiar no era cuestión de discursos, sino de hechos, y estaba dispuesto a dar todos los pasos necesarios, aunque fueran lentos, aunque fueran dolorosos, porque sabía que la verdadera riqueza estaba en esa mesa, frente a él, en las sonrisas de quienes por tanto tiempo lo habían esperado en vano. Esa noche,
Mientras observaba a su esposa y a su hijo compartir una broma, comprendió una nueva lección. El dinero puede comprar banquetes, pero no puede comprar una cena sencilla cargada de amor. Puede llenar mesas con invitados importantes, pero nunca reemplazará la calidez de una familia reunida. Por primera vez en décadas, el millonario se sintió realmente rico. Los primeros días parecieron prometer un renacer. El millonario se levantaba temprano, desayunaba con su familia, intentaba conversar, escuchaba más de lo que hablaba. Por un momento, su esposa y su hijo pensaron que tal vez las palabras de aquel día habían surtido efecto. Pero la vida, con su manera cruel de poner a prueba las decisiones, pronto comenzó a mostrarle que el verdadero cambio no era cuestión de días, sino de constancia. Una mañana, mientras estaba sentado en la mesa con una taza de café, sonó su teléfono. Era su socio más antiguo, un hombre astuto y ambicioso. «Tenemos una oportunidad única», dijo con voz apremiante. «Una reunión en Dubái, contratos que pueden duplicar nuestras ganancias en menos de un año. El vuelo sale en 5 horas. ¿Te apuntas?» El millonario sintió el viejo fuego de la ambición encenderse en su interior. Durante años, esas llamadas habían sido su adrenalina, su combustible. La sola idea de perder un negocio lo había aterrado siempre. Pero al mirar hacia el comedor, vio a su hijo terminando su desayuno y a su esposa ordenando la mesa. Inspiró hondo. «No voy a ir», respondió, con voz firme, aunque por dentro se debatía entre el deseo y la decisión. «¿Qué?», replicó el socio, incrédulo. «¿Estás dispuesto a dejar pasar esto? Es una locura». El millonario cerró los ojos un instante y con un susurro contestó: «La verdadera locura es seguir perdiendo a mi familia por negocios que nunca se detienen». Colgó el teléfono, y aunque por fuera parecía tranquilo, por dentro sentía la batalla de un hombre que lucha contra sí mismo, contra los fantasmas de su ambición. Los días siguientes no fueron fáciles. Su esposa lo miraba con cierta distancia, aunque valoraba sus esfuerzos. La desconfianza estaba allí, como una sombra. Cada vez que él hablaba de trabajo, ella lo observaba con recelo, como temiendo que en cualquier momento volviera a desaparecer entre vuelos y reuniones. Su hijo, por otro lado, aceptaba su presencia, pero con reservas. En el colegio aún se mostraba incómodo cuando lo veía en las gradas, como si no quisiera ilusionarse demasiado. El joven había aprendido a vivir sin su padre, y abrirle de nuevo un espacio en su corazón no era tarea sencilla. Una noche, mientras la familia cenaba, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era un socio, sino un asistente insistente que hablaba de una inversión millonaria. El millonario dudó. Responder significaba abrir la puerta a lo de siempre. Ignorarlo era confirmar su compromiso con lo nuevo. Miró a su hijo, que lo observaba en silencio, esperando su reacción. Miró a su esposa, que había dejado el tenedor en el plato. Entonces tomó el teléfono, lo apagó y lo dejó sobre la mesa. «Esta noche no hay negocios», dijo con serenidad. «Solo nosotros». Su esposa esbozó una sonrisa mínima, apenas perceptible, pero suficiente para encender en él una chispa de esperanza. Pero la vida no le daría tregua. Al día siguiente, los periódicos publicaron un artículo. «El magnate se aleja de los grandes contratos. ¿Fin de una era?». Las críticas llovieron. Algunos lo llamaron débil, otros aseguraron que estaba perdiendo la cabeza. Sus socios lo acusaron de traicionar años de trabajo. El millonario sintió la presión. El mundo que había construido lo empujaba hacia atrás, hacia el hombre que había sido. Pero cada vez que pensaba en ceder, recordaba las lágrimas de su esposa, la mirada de su hijo,
y la llamada que lo había hecho llorar a las 10:35 de aquella mañana. Se aferró a una verdad simple pero poderosa. Reconstruir su familia era su negocio más importante. Y aunque el mundo lo juzgara, sabía que ningún contrato, ninguna cifra, ninguna portada valía más que el amor que estaba intentando recuperar. Las noches eran largas. A veces dudaba, a veces se preguntaba si sería capaz de cambiar del todo. Pero en medio de esa lucha interna, empezó a descubrir algo nuevo, que la verdadera riqueza no estaba en evitar la caída, sino en levantarse cada vez que los viejos hábitos intentaban arrastrarlo de nuevo. Y así, día tras día, con errores y aciertos, comenzó a construir un hombre distinto, no el millonario invencible de antes, sino un esposo y un padre dispuesto a pelear la batalla más difícil de todas, la de cambiarse a sí mismo. El millonario había aprendido algo nuevo. Cambiar no era un acto grandioso de un solo día, sino una suma de pequeños gestos repetidos con paciencia. Al principio, cada intento suyo parecía chocar contra un muro invisible. Su esposa lo miraba como si dudara de su permanencia. Su hijo lo trataba con frialdad, como si no quisiera entregar su corazón para que lo rompieran de nuevo. Pero él no se rindió. Comenzó con lo más simple: estar presente. Desayunaba con ellos, aunque fueran pocos minutos. Preguntaba por su día, aunque las respuestas fueran cortas. Dejaba el teléfono apagado durante la cena, aunque eso significara perder oportunidades de negocios. Cada gesto era un ladrillo en la construcción de un puente que había estado destruido durante años. Un sábado, decidió algo diferente. En lugar de quedarse en su oficina improvisada, apareció en la sala con una caja en las manos. «¿Qué es eso?», preguntó su hijo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El millonario sonrió. «Una pelota de fútbol. Quiero jugar contigo, en el jardín». El muchacho arqueó las cejas, incrédulo. Durante años lo había invitado a jugar y siempre recibía la misma respuesta. «Otro día, ahora estoy ocupado». «¿De verdad vas a jugar?», preguntó casi como un reto. «De verdad», respondió el millonario con una sinceridad que no admitía dudas. Salieron al jardín. El traje impecable fue reemplazado por una camiseta sencilla y unos zapatos deportivos. El millonario, torpe al principio, corría detrás del balón mientras su hijo lo esquivaba con facilidad. Entre risas contenidas, el muchacho empezó a soltar pequeñas carcajadas. La madre, observando desde la ventana, no pudo evitar sonreír. Ese hombre, que antes parecía un extraño en su propia casa, estaba aprendiendo a ser parte de su familia otra vez. En un momento, el millonario tropezó y cayó al césped. Su hijo corrió hacia él preocupado, pero lo encontró riendo con una naturalidad que no recordaba haber visto en años. «Estoy bien», dijo entre risas, «aunque creo que ya no soy tan rápido como antes». El muchacho, por primera vez, extendió la mano para ayudarlo a levantarse. Fue un gesto simple pero cargado de significado. Ese apretón de manos era más que un apoyo físico, era el inicio de un perdón silencioso. Esa noche, mientras cenaban, la conversación fluyó con más naturalidad. Hablaron del partido improvisado, de anécdotas del colegio, incluso de planes para el próximo fin de semana. El millonario apenas intervenía, escuchaba, reía, aprendía a valorar esos momentos que antes habría considerado insignificantes. Días después, su esposa sorprendió con un gesto inesperado. Le dejó sobre la mesa una foto enmarcada. Ellos tres, juntos en el jardín, tomada discretamente mientras jugaban. «Creí que querrías tener esto en tu oficina», dijo ella con una voz suave, casi tímida. El millonario tomó la foto con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese pequeño regalo no era solo un marco, era una señal.
una puerta entreabierta, una oportunidad de volver a construir lo que había destruido. Pero lo más transformador llegó una tarde cualquiera. El hijo tenía una presentación en la escuela. Debía hablar frente a su clase sobre mi héroe. El millonario, invitado por la maestra, se sentó en la última fila, con el corazón latiendo con fuerza. Esperaba escuchar el nombre de algún deportista famoso, algún personaje de historietas, pero el joven, con voz firme, dijo algo que lo dejó paralizado. Mi héroe es mi papá, porque aunque estuvo ausente mucho tiempo, decidió cambiar. Y eso es lo más valiente que alguien puede hacer. El millonario no pudo contener las lágrimas. Se cubrió el rostro con las manos, mientras su esposa, a su lado, lo miraba con ojos brillantes. En ese instante, comprendió que todo esfuerzo había valido la pena. No había ganado un contrato multimillonario. Había ganado algo infinitamente más grande, el respeto y el amor de su hijo. Aquella tarde, al salir de la escuela, los tres caminaron juntos, riendo, compartiendo, y el millonario supo que estaba viviendo la verdadera riqueza, esa que ningún banco podía guardar ni ningún contrato podía garantizar. Había descubierto que el dinero puede abrir puertas en el mundo, pero solo el amor abre las puertas del hogar. El millonario había descubierto un tesoro dentro de su propia casa, y ese hallazgo empezó a cambiarlo en todos los aspectos de su vida. Ya no se levantaba con la ansiedad de revisar correos antes de tomar café. Ahora, su primera tarea del día era sentarse con su esposa y su hijo en la mesa, aunque fueran solo 15 minutos de conversación sencilla. Esos minutos se habían convertido en su ritual más valioso, en un recordatorio de que la riqueza verdadera no se contaba en billetes, sino en miradas y sonrisas. Poco a poco, esa transformación comenzó a reflejarse también en el mundo de los negocios. Los socios, acostumbrados a verlo frío, calculador, casi mecánico, empezaron a notar un cambio. Ya no hablaba solo de números, sino de personas. Ya no preguntaba únicamente por las ganancias, sino por el bienestar de los empleados, por las condiciones en que trabajaban, por el impacto que sus decisiones tenían en las familias que dependían de la empresa. En una junta directiva, un inversionista lo cuestionó con dureza. ¿Qué ganamos con reducir horas de trabajo y aumentar beneficios? ¿Te has vuelto blando? Esto es un negocio, no una obra de caridad. El millonario lo miró fijamente, con la calma de alguien que ha encontrado una verdad mayor que cualquier cifra. Ganamos algo que no se mide en balances. Ganamos lealtad, confianza y dignidad. He pasado demasiados años persiguiendo ceros en una cuenta bancaria y olvidé que detrás de cada contrato hay personas con familias, con sueños. No me importa si este cambio nos da menos ganancias inmediatas. Me importa que nos dé más humanidad. El silencio que siguió fue incómodo. Muchos lo miraron incrédulos, pero algunos en silencio asintieron con respeto. En otro tiempo, habría sentido miedo de perder inversionistas. Esta vez, no. Había entendido que perder dinero era un riesgo recuperable, pero perder su alma y la de su empresa era un fracaso irreversible. Ese cambio se expandió rápidamente. Comenzó a visitar las oficinas no como jefe distante, sino como hombre cercano. Caminaba por los pasillos, preguntaba a los empleados por sus hijos, se detenía a escuchar sus historias. Algunos no lo creían al principio, pensando que era un simple gesto superficial, pero con el tiempo vieron que era real. Un día, al salir de su despacho, se encontró con una joven secretaria que lo detuvo tímidamente. «Señor, gracias», dijo ella con los ojos humedecidos. «Mi esposo perdió el trabajo hace unos meses y yo estaba desesperada. Cuando la empresa decidió ofrecer becas escolares para los hijos de los empleados, mi niña pudo seguir estudiando. Usted cambió nuestras vidas.
El millonario sintió un nudo en la garganta. En otro tiempo, ese testimonio le habría parecido insignificante, un detalle sin peso en las grandes cifras. Pero ahora, esas palabras eran el mayor dividendo que podía recibir. Cuando regresó a casa esa noche, abrazó a su hijo con fuerza. «Hoy aprendí otra lección», le dijo con voz emocionada. «No basta con ser un buen padre para ti. También quiero ser un buen ejemplo para que cuando seas hombre entiendas que la verdadera grandeza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes». Su esposa lo escuchaba desde la cocina y por primera vez en muchos años lo miró con orgullo. Ese hombre, que alguna vez había sido un prisionero de su ambición, ahora se estaba convirtiendo en alguien capaz de inspirar no solo a su familia, sino a todos los que lo rodeaban. Las noticias pronto empezaron a hablar de él con un tono distinto. Ya no lo llamaban solo el magnate de las inversiones. Ahora lo presentaban como el empresario que decidió poner a las personas antes que las ganancias. Muchos lo criticaban, sí, pero otros lo admiraban y sobre todo su familia lo reconocía como lo que siempre había debido ser. Un esposo, un padre, un hombre de verdad. El millonario comprendió que su familia había sido la brújula que lo rescató del abismo. Y ahora, con cada decisión, con cada gesto, buscaba demostrarles que esa brújula seguiría guiándolo, sin importar cuán fuerte soplara el viento del mundo, porque entendió una última verdad. El dinero puede darte poder, pero solo el amor te da dirección. El cambio había empezado a dar frutos. La relación con su hijo era más cercana, su esposa comenzaba a mirarlo con una confianza tímida y hasta en los negocios algunos veían en él un líder renovado, más humano. Pero la vida siempre guarda una última prueba, una tentación definitiva que separa las promesas de la realidad. Una mañana recibió una llamada que lo sacudió. Era de un consorcio internacional que llevaba años buscándolo. «Señor», dijo la voz al otro lado, «tenemos la oportunidad que siempre soñó, una fusión histórica. Si firma este contrato, su nombre quedará marcado en la historia de los negocios. Pero hay una condición. Debe viajar a Hong Kong hoy mismo y quedarse las próximas 3 semanas. No hay margen de espera». El millonario cerró los ojos. Su antiguo yo habría saltado de emoción, habría hecho la maleta en cuestión de minutos. Era la clase de negocio que podía triplicar su fortuna, que lo pondría en todas las portadas del mundo financiero, pero también sabía lo que significaba. 3 semanas lejos de casa, 3 semanas sin desayunar con su hijo, sin ver la sonrisa de su esposa, sin continuar construyendo los frágiles cimientos de la nueva vida que estaba levantando. Esa misma tarde, su hijo tenía un partido decisivo, y por primera vez lo había invitado con ilusión, sin miedo a ser rechazado. «Papá, ¿vas a venir?», le había preguntado la noche anterior, con un brillo en los ojos que lo conmovió. El millonario se quedó mirando el teléfono, con la oferta tentadora vibrando en su mano, y luego levantó la vista hacia la foto enmarcada sobre su escritorio, su familia jugando en el jardín, riendo, juntos. Esa imagen se había convertido en su verdadero contrato, el único que no podía romper. Respiró hondo y contestó al consorcio con voz firme. «Agradezco la oferta, pero no voy a viajar. Mi prioridad está en casa». Hubo un silencio incrédulo al otro lado de la línea. «¿Está rechazando una fortuna?», preguntó la voz, casi ofendida. El millonario sonrió con serenidad. «No estoy rechazando una fortuna. Estoy eligiendo mi verdadera riqueza». Colgó el teléfono, y en ese instante sintió un peso caer de sus hombros. Horas después, estaba en la tribuna del colegio, viendo a su hijo correr por el campo. El partido estaba lleno de tensión.
Cuando el muchacho marcó el gol de la victoria, levantó los brazos y entre los gritos de los compañeros buscó con la mirada a su padre. Allí estaba, aplaudiendo de pie, con lágrimas de orgullo recorriendo sus mejillas. El hijo corrió hacia él después del partido. No dijo nada, solo lo abrazó con fuerza. Ese abrazo fue más valioso que cualquier contrato firmado, más eterno que cualquier cifra en una cuenta bancaria. La esposa, al verlos, sintió que finalmente las heridas comenzaban a cicatrizar. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque por primera vez veía a un hombre que no hablaba de cambio, sino que lo demostraba. Aquella noche, en la mesa familiar, el millonario levantó su copa de agua y dijo con voz emocionada: «Hoy descubrí algo. El dinero puede ponerte en portadas, pero solo el amor te pone en los corazones. Y si alguna vez me preguntan cuál fue mi mayor negocio, diré sin dudarlo, haber recuperado a mi familia». Su esposa lo miró con los ojos brillantes. Su hijo sonrió con orgullo. Y en ese instante, en el calor de un hogar reconstruido, el millonario entendió que había pasado la prueba más grande de todas, porque la verdadera riqueza no estaba en el banco. Estaba allí, en esa mesa, en esas risas, en ese amor. Pasaron semanas desde aquella decisión que marcó un antes y un después. El millonario ya no era el mismo hombre que lloró a las 10:35 de la mañana frente a un teléfono. Ahora era alguien que había aprendido a escuchar, a detenerse, a valorar lo que realmente importaba. La transformación no fue perfecta. Hubo días de dudas, momentos en que la tentación de regresar al viejo camino lo rondaba como un fantasma. Pero cada vez que la ambición intentaba arrastrarlo de nuevo, recordaba el abrazo de su hijo en la cancha, la mirada de orgullo en los ojos de su esposa, y entendía que nada en el mundo podía superar ese tesoro. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, él, su esposa y su hijo, se detuvo a observarlos. La brisa movía el cabello de su esposa. El sol iluminaba la sonrisa de su hijo y en su interior sintió una paz que jamás había sentido en las oficinas más lujosas, ni en los hoteles más caros, ni en los contratos más millonarios. «Gracias», dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Su esposa lo escuchó y lo miró con dulzura. «¿Por qué?», preguntó ella. Él respiró hondo con lágrimas contenidas. «Por no rendirse conmigo cuando yo ya me había rendido. Por recordarme que el dinero nunca podrá reemplazar un hogar. Y por enseñarme que la verdadera riqueza estaba aquí, a mi lado todo el tiempo». Su hijo se aferró a su brazo con orgullo. Ese gesto sencillo valía más que todas las fortunas que había acumulado. Al volver a casa esa noche, entraron los tres riendo, con el corazón ligero. Y el millonario, al mirar la sala iluminada, pensó que finalmente comprendía lo que significaba ser verdaderamente rico. No se trataba de tener más que los demás, se trataba de tener lo que el dinero no podía comprar: tiempo, amor, familia. Y así terminó su historia. No como el millonario que acumulaba cifras, sino como el hombre que aprendió a invertir en lo más valioso, los que amaba. Porque al final, la vida no se mide por lo que posees, sino por lo que compartes. No por los contratos que firmas, sino por los abrazos que recibes. No por los premios que exhibes, sino por las sonrisas que logras guardar en tu memoria. Ese fue su legado. Y esa, su verdadera victoria. Si esta historia te emocionó, déjame un me gusta y suscríbete al canal para seguir escuchando relatos llenos de emociones, reflexiones y lecciones de vida que nos recuerdan que lo más importante no está en la riqueza material, sino en el corazón.